Con su venia, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, hace 45 años, el miércoles 2 de octubre del 68 en Tlatelolco, la violencia sustituyó a las palabras y la esperanza fue cambiada por desconfianza, rencor, persecución e intolerancia. El viejo régimen, que para esos momentos mostraba ya claros rasgos de agotamiento, fue incapaz de abrir las puertas a la democracia. El Poder Legislativo, por su parte, también mantuvo una actitud incorrecta. Dominado entonces por un solo partido, las voces de nuestros compañeros panistas sonaron fuerte, en defensa de nuestra UNAM, en defensa de la democracia, de nuestros estudiantes y de sus familias. En la tribuna de la Cámara Baja, los entonces diputados del PAN, González Hinojosa, José Ángel Conchello y Rafael Preciado, hicieron valer argumentos en favor de un México con mayores libertades, en defensa de la universidad y condenando siempre los abusos del régimen de Díaz Ordaz. Las crónicas parlamentarias, entre ellas las de Carlos Ortega, señalan que, aún estando fresca la sangre de las víctimas de la matanza de Tlatelolco y como una cachetada al dolor, la angustia y el luto que embargaban a millares de hogares capitalinos, el viernes 4, solo 2 días después, los diputados del PRI aprobaron, contra las sólidas razones de los legisladores de Acción Nacional, un incondicional apoyo al presidente, al régimen de represión que colocó a la Cámara de Diputados a nivel de cómplice. Ese día, narra Ortega, el PRI montó bien la escena para este acto agachón de sus diputados. Desde las 7 de la mañana, decenas de campesinos de Iztapalapa, acompañados de sus familias, ocuparon las galerías. Antes de las 10, hora en que debía comenzar la sesión, las galerías estaban llenas y solo pudieron ingresar unos cuantos muchachos y gente del pueblo que confiaban en que la Cámara abordaría con verdad y con decisión el grave y ya para entonces ensangrentado problema. La crónica continúa. Las galerías reflejaban fielmente el momento que vive México, a la hora en que el diputado Víctor Manzanilla fundamentaba con citas de dirigentes del PRI sus demagógicos desplantes de incondicional apoyo al presidente, de las galerías cayó un grito: farsante. Fue entonces que Ricardo Regalado, oficial mayor del PRI en el DF y manejador de las porras pagadas, se sintió ofendido y con mucha dignidad, ayudado por otros 3, se lanzó en montón contra Diego Fernández de Ceballos, dirigente juvenil del PAN, para golpearlo y cobrar el agravio. 4 contra 1, para nuevamente imponer por la fuerza del montón lo que las razones no pueden. Así sucedió en el recinto de Donceles. Conocedores y respetuosos siempre de la autonomía universitaria, los dirigentes juveniles del PAN estuvieron presentes en el campus, dialogando con estudiantes, profesores y exponiendo sus puntos de vista. En el 93, el Consejo Universitario de la UNAM reconoció el papel histórico y el valor y el compromiso de esa generación de hombres y mujeres que en el 68 se manifestaron por la libertad, el respeto a la autonomía universitaria y la vigencia de los derechos sociales en México, agregando además que su contribución fue determinante para el proceso democratizador de nuestro país. Nosotros en Acción Nacional no podemos sino coincidir en la concepción del movimiento del 68 como una parte fundamental de la democratización de nuestro México. 32 años tuvieron que pasar para que el viejo régimen diera paso a la transición de la democracia en este país. Hoy, a 45 años de aquellos tristes acontecimientos, nuestro partido sostiene que los saldos del movimiento estudiantil son positivos para la democracia mexicana. Cada día toma más fuerza el diálogo como herramienta política y las y los mexicanos hemos aprendido que la violencia solo erosiona y destruye y por lo tanto debe ser totalmente descartada. Durante los primeros 12 años de este nuevo siglo, México experimentó el crecimiento y la consolidación de un régimen de amplia democracia y de libertades cívicas. La libertad de expresión, de manifestación y el diálogo entre gobernados y gobernantes se impulsó como nunca antes en nuestro país. Es indudable que en ese periodo
México consolidó el andamiaje para gozar de libertades políticas plenas. La autonomía universitaria se volvió una realidad palpable y el poder legislativo se reconstituyó con vida propia, siempre en un diálogo crítico y de colaboración con los otros poderes. En ese régimen de amplia democracia, el gobierno panista, con enorme responsabilidad histórica, creó la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, con objeto de aplicar de manera adecuada la justicia, alejada de rencores o revanchismos que solo dividen a las naciones. El PAN nunca ha elegido la venganza como criterio argumentativo. Manuel González Hinojosa condenó la matanza y se opuso a que la Cámara de los Diputados diera apoyo incondicional a Díaz Ordaz. González Morfín pidió una investigación imparcial para saber la verdad de los hechos en Tlatelolco y José Ángel Conchello dijo que el gobierno no tenía categoría para atender las demandas de los jóvenes. Acción Nacional no se prestó a formar parte del coro de los defensores del poder supuestamente amenazado por conjuras que nadie nunca pudo demostrar. El PAN condenó la violencia, proclamó la necesidad del diálogo y rechazó el uso brutal de la fuerza pública. También pidió coherencia, congruencia y claridad de planteamientos al movimiento y a sus líderes, y defendió a los injustamente presos, agredidos o torturados, como nos relata Carlos Castillo Peraza. Hoy hemos visto destellos de un gobierno que por su historia y por su origen se discute entre autoritario y atemorizado. Hoy vemos un gobierno anacrónico que permite abusos de poder perpetrados desde las oficinas mismas de los gobernadores. Hoy vemos un gobierno autoritario que aplica selectivamente la justicia y elige a su conveniencia quién quedará impune y a quién se le aplicará la ley. Pero también vemos un gobierno rebasado, que no puede poner orden sin caer en excesos y que renuncia a la paz social por ignorar los problemas de los que él mismo forma parte y no ha podido o no ha querido atender. Compañeras y compañeros diputados, los mexicanos tenemos claros que en este país nunca más debe sufrirse una barbarie como la que hace 45 años sacudió Tlatelolco y todo el país. En Acción Nacional sostenemos que México debe conservar su memoria histórica, recuperando siempre todas las versiones sociales y que nuestros hijos deben ser educados en la pluralidad, el respeto, la tolerancia y el diálogo. Por ello, nuestro mejor homenaje a quienes perdieron la vida aquel 2 de octubre y a sus familiares es recordarlos con gratitud y respeto. Nuestro mejor homenaje y nuestra mejor memoria es seguir democratizando a México y fomentando un régimen de libertades, manteniendo nuestra posición de partido ciudadano fiel a nuestros principios y a nuestra vocación deliberativa, siempre abierta al debate y al consenso. El PAN, señores, tiene calidad moral para hablar de este tema. En el 68 fue el único partido que condenó los hechos y defendió las vías del diálogo, la sujeción a la ley y la necesidad de informar con veracidad lo que había sucedido. Defendimos entonces y defendemos hoy los derechos humanos de los disidentes y la paz social de los ciudadanos. Hoy, a 45 años de aquel trágico miércoles, los panistas decimos a la nación: nunca más otro 2 de octubre, nunca más la violencia sobre el diálogo, nunca más la opresión sobre la razón. Muchas gracias.